Te presento The Walking Dead. Al escuchar este nombre, lo normal es pensar en una historia de zombies, y en efecto, así lo es. Pero este juego no es solo eso. Los zombies son un medio para hablarte profundamente de la humanidad, sus relaciones y cómo el sentido de supervivencia nos hace actuar dependiendo de cómo eres tú en realidad. Al principio de nuestra historia somos Lee, un hombre que está yendo a la cárcel aparentemente por un homicidio. Quédense con esto ya que resultará realmente paradójico comparándolo con el final del juego. Pero no nos adelantemos. Mientras nos dirigimos a la cárcel sucede un accidente donde quedamos inconscientes. Al despertar notamos que la situación es complicada. Poco sabía Lee lo realmente complicado que se pondría. Al intentar tomar las llaves de las esposas del oficial Mitchell, este se despierta de su aparente muerte e intenta mordernos. Lee se defiende y termina manchando sus manos de sangre nuevamente. Cosa que le afecta, sin embargo, no tiene tiempo para pensar. Se ve rápidamente en una situación difícil, siendo rodeado de estas cosas. A lo lejos logra ver a una pequeña e interpreta que por allí puede escapar. Una pequeña que le cambiaría la vida. Lee logra escapar y conocer a Clementine. Clem está sola. Sus padres estaban de viaje cuando el mundo cayó. Aquí es importante hacer una interpretación que ayudará a entender futuras acciones. Cuando Lee y Clem se conocen, ninguno tiene nada ya. Lee, con una decisión equivocada, perdió lo que tenía, mientras que a Clem el azar del mundo le arrebató a su familia. La gran diferencia es que Lee es un adulto, que ya ha visto la vida y puede mantenerse avanzando por instinto, pero ¿qué hay de Clementine? Es una niña, suspicaz e inteligente, sí, pero una niña a fin de cuentas. Es importante entenderlo, puesto que será Clem quien simbolice todo lo que Lee había perdido. Una familia, una hija. Esto es lo que mantendrá cuerdo al protagonista, mientras que para Clem, Lee será lo único estable y seguro en su vida. Se puede decir que el uno será el motivo del otro para seguir sin cuestionarse el porqué. Lee elige apresuradamente llevársela consigo, un acto de humanidad pura, puesto que lo único que lo relacionaba en ese momento a la niña era la empatía, ya que el objetivo en una primera instancia de Lee era saber si su familia estaba bien en medio de todo este caos. Esa era su esperanza. Gracias a Sean Green llegan a una granja, pero al día siguiente las defensas caen y Sean muere enfrente de su padre Herschel. Así es, esta es la vida ahora. En este punto podemos suponer que a Lee se le pudo pasar por la cabeza tener que vivir esto con Clem en un futuro, reafirmándose a sí mismo que hará lo debido para cuidarla. Quizás reafirmándose a sí mismo que no es solo un ex convicto. Es un punto importante porque este es el momento donde se empieza a instaurar la idea en la mente de Lee que le dará razón a sus movimientos: cuidar a Clementine. Luego conocemos al grupo principal: Carly, Doc, Kenny, Glenn, Lily y Larry. Conseguimos refugio en una farmacia que era de la familia de Lee. Allí él descubre que su familia ya no existe y a la par tiene que acabar con su hermano convertido en zombie como un acto piadoso. Aquí ocurre probablemente el primer punto que hace clic en la mente de Lee. Clem es atacada por un zombie y aunque torpemente Lee intenta ayudarla, lo logra, pero por muy poco. Y si los sucesos de la granja fueron los que crearon la idea de cuidar a Clementine, este es el suceso que hace que lo consolide en su mente. De hecho, no es casualidad que esto se refuerce en la mente de Lee justo al mismo tiempo que descubre que su familia ya no está. Al perder ese vínculo, la brújula mental de Lee se recalibra por completo. Clem deja de ser un extra y se convierte en su única razón para seguir vivo. Esta es la primera mutación de su mente, el paso del instinto de supervivencia individual al instinto de protección colectiva. Al regresar a la farmacia ocurre la primera decisión fuerte. Somos atacados, el lugar no aguantará más. Lee aleja a Clem e intenta ganar tiempo protegiendo la puerta principal junto a Carly y Doc. Es entonces cuando la realidad nos golpea. Lee debe elegir a quién salvar. Este es el bautizo de Lee como un líder. Es el primer paso donde debe abandonar el pensamiento individual para asumir la responsabilidad colectiva. En este momento, Lee no solo está salvando a alguien, está cargando por primera vez con el peso de decidir quién vive y quién no. Oh my God. Y esta es una responsabilidad que empieza a poner sobre sus hombros un peso gigante. Es el inicio de una presión que poco a poco lo irá quebrando hasta llegar a su límite. Lee y Carly están a salvo, pero hemos perdido a Doc. Y es que en este mundo la definición de lo que es bueno o malo depende únicamente de la situación. Las decisiones imposibles son desde ahora el día a día.
Luego de sobrevivir se instalan en el motel, con tensiones pero unidos. Mientras patrullan, ven a unos estudiantes en apuros. Uno de ellos tiene la pierna destrozada. Lee, intentando salvarlo, decide cortársela para poder escapar. ¿O solamente intentó hacer algo para sentirse menos culpable? Al final el chico muere y renace como un zombie, y el grupo entero culpa a Lee ya que él los trajo consigo. Aquí vale hacer énfasis en algo. Lee ya no piensa solo como un sobreviviente, es visto como un líder, tiene que pensar en los demás. Esa presión de ser el mediador y el que enfrenta el peligro es el motor que lo mantiene cuerdo. Pero es una cordura que se está fracturando bajo el peso de la culpa. Y mientras todo esto ocurre en la mente de Lee, recibimos otro golpe. Descubrimos la realidad. Todos estamos infectados. ¿De qué sirve sobrevivir si al final serás uno de ellos? Sin tiempo para procesar nada, aparecen los hermanos John. Convenientemente les ofrecen al grupo provisiones por gasolina y Lee, siendo de líder, convence a todos de que una parte vaya. Al llegar, Lee junto a uno de los hermanos sale a inspeccionar y consiguen un pequeño campamento de los bandidos de la zona, y se topan con una mujer histérica. Lee nota al hermano de la granja nervioso, pero cuando la mujer habla sobre Clementine y al darse cuenta que ésta tiene la gorra que la niña perdió, su instinto de protección se activa. Lee ejecuta a la mujer de un disparo. Es un momento de mayor sangre fría, pero al sentir que Clem está en peligro, Lee se reafirma. Ya no es un ex convicto, es un padre. Al descubrir el matadero de los John y ver a Mark mutilado, Lee calma su miedo poniéndose la máscara del líder, aunque por dentro está al límite. Lee baja y enfrenta a la familia. Es ahí cuando uno de los hermanos le dice: "Tú eres igual que nosotros". Es increíble porque el juego confronta a Lee con su propio reflejo. ¿Es realmente Lee igual a un caníbal? Pero es un momento después, luego de escaparse de su captura, que toda la presión y culpa de llevar la batuta del grupo, de haber matado a su propio hermano, de ver tanta gente morir, convergen y explotan en una ira absoluta. En ese momento, Lee deja de intentar ser el buen hombre y se entrega a su instinto animal con tal de proteger a Clem. Lee reduce a uno de los hermanos al piso y lo asesina frente a Clementine. En ese momento su cara no es de preocupación, es de pura rabia. Afuera llueve, truena, está tan turbulento y oscuro como la mente de Lee en estos momentos. Se enfrenta a la mamá de los hermanos, quien tenía retenida a la esposa de Kenny. Lee dialoga con ella mientras se fija que tiene un zombie a las espaldas, y mientras avanza poco a poco es inevitable sentir que la está empujando hacia su final, para que luego suceda lo esperable. Al salir se consigue con el último hermano y decide acabar con él también. Pero justo cuando está a punto de volver a manchar sus manos de sangre, reacciona. Mira a Clem, quiere redimirse. Se detiene y deja vivir al bastardo en un acto que él egoístamente percibe como misericordia. Sí, es egoísta porque él ya acabó con su familia, con su mundo, su estabilidad. Lo condena a vagar solo, sin alma. Get back here and finish this, Lee! Es una redención a medias, una que le permite seguir caminando bajo la lluvia, habiendo sobrevivido un día más, pero sabiendo que el hombre que entró en ese apocalipsis ya no existe. Lee Everett se ha convertido en algo distinto, alguien que sabe que en un mundo sin reglas, si quieres proteger a los tuyos, la única ley que importa es la que dicta tu propia conciencia.